Antonio Vázquez, magnate de 78 años, había perdido completamente la esperanza en la humanidad. Cuando contrató a Isabela, una joven empleada doméstica de 23 años, decidió someterla a la prueba más despiadada posible. Dejó su reloj de colección valorado en 3 millones de euros a la vista, fingiendo haberse marchado de casa. Lo que observó a través de las cámaras de seguridad lo conmovió tanto que transformó para siempre su visión sobre las personas. Isabela no hizo lo que don Antonio esperaba. Hizo algo completamente inesperado que lo hizo llorar y reveló un secreto que ninguno de los dos imaginaba. La mansión Vázquez se alzaba imponente en las colinas de Barcelona, cerca de Montserrat. Don Antonio Vázquez, a los 78 años, era uno de los empresarios más poderosos de Cataluña, pero toda su fortuna no había logrado comprarle lo único que realmente anhelaba: personas genuinas a su alrededor. Durante los últimos 12 años, don Antonio había descubierto que cualquiera que se acercara a él tenía un solo interés: su dinero. Su sobrino había intentado declararlo incapaz para apoderarse de la herencia. Su sobrina había sustraído 80.000 euros de su cuenta personal. Incluso su médico de cabecera había inflado las facturas durante años. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que su ama de llaves de 18 años vendía sus obras de arte por Internet. Aquella mujer, que lo llamaba Abuelo Antonio, había convertido su casa en un mercado negro de antigüedades. Desde entonces, don Antonio vivía solo en la mansión de 500 metros, rodeado únicamente por cámaras de seguridad y amargura. Pero a los 78 años necesitaba ayuda para cuidar de la casa. Fue entonces cuando llegó Isabela García, 23 años, de un pequeño pueblo de Valencia. Había venido a Barcelona con una maleta de cartón y un sueño: licenciarse en Bellas Artes en la Universidad Pompeu Fabra. Trabajaba como empleada doméstica para pagarse los estudios y aún enviaba dinero a sus padres, que luchaban por mantener una pequeña panadería. Durante la entrevista, Isabela no preguntó sobre el salario o los beneficios. Quiso saber si podía limpiar la galería de arte sin tocar los cuadros y si don Antonio tenía alguna alergia específica. Don Antonio la contrató, pero ya tenía un plan en mente. A la mañana siguiente, don Antonio ejecutó su prueba definitiva. Colocó deliberadamente su reloj Patek Philippe de edición limitada sobre el escritorio de su despacho, dejando los 3 millones de euros en valor bien visibles. Anunció que saldría para una reunión que duraría toda la tarde. Se escondió en su habitación secreta en el ático, desde donde podía controlar todas las cámaras de la mansión. Había hecho la misma prueba con todos los empleados de los últimos años. Algunos resistían 2 horas, otros un día, pero todos acababan cediendo a la tentación. Don Antonio se acomodó frente a los monitores, preparado para ver a Isabela tomar el reloj. Ya tenía listo el discurso de despido y la denuncia a los mozos de escuadra, otra decepción que añadir a su colección, otra prueba de que la codicia corrompía cualquier alma. Pero lo que vio en los monitores lo dejó completamente desconcertado. Like si también tú crees en las coincidencias del destino, y suscríbete, porque esta historia te hará reflexionar sobre el poder de la honestidad. Don Antonio observaba los monitores con el escepticismo de quien había visto demasiadas veces la misma historia. Isabela limpiaba metódicamente la biblioteca, tratando cada libro con una delicadeza que lo sorprendió. No se limitaba a quitar el polvo, sino que verificaba las portadas y recolocaba los volúmenes ligeramente fuera de lugar. Después de 1 hora, Isabela se dirigió al despacho. Don Antonio se inclinó hacia adelante, el corazón empezando a latir más fuerte. Ahí estaba el momento de la verdad. Isabela entró y comenzó a limpiar el escritorio. El reloj era perfectamente visible desde su posición, parecía brillar bajo la luz de la lámpara. Pero Isabela ni siquiera miró en esa dirección. Continuó limpiando el escritorio, organizó los bolígrafos en su portaplumas y ordenó los documentos en una pila. Don Antonio esperaba que sus ojos se posaran en el reloj, que la tentación se apoderara de ella. En su lugar, Isabela se dio la vuelta y comenzó a quitar el polvo de las estanterías del despacho. Pasó media hora, luego 1 hora. Isabela trabajaba con una concentración casi meditativa,
como si limpiar esa casa fuera lo más importante del mundo. En un momento se acercó peligrosamente al escritorio para limpiar un jarrón que estaba al lado. Don Antonio contuvo la respiración. Isabela notó el reloj. Don Antonio vio el momento exacto en que se dio cuenta de lo que estaba viendo. Pero en lugar de acercarse o mirarlo mejor, Isabela hizo algo completamente inesperado. Se alejó inmediatamente del escritorio, como si estuviera demasiado caliente para acercarse. Miró alrededor nerviosamente, luego tomó el teléfono y llamó a la oficina de don Antonio. Cuando la secretaria respondió, Isabela explicó preocupada que el señor Vázquez había dejado su reloj de valor sobre el escritorio y que tal vez se había olvidado de guardarlo antes de salir. La secretaria le dijo que no tocara nada y esperara su regreso. Isabela permaneció pensativa durante unos minutos. Luego tomó una decisión que dejó a don Antonio boquiabierto. Buscó una silla, la colocó frente al escritorio y se sentó, no para mirar el reloj o cogerlo, sino para hacer guardia. Don Antonio no podía creer lo que estaba viendo. Isabela había decidido proteger su reloj. Estaba allí sentada, de espaldas al escritorio, haciendo centinela como un soldado. Ocasionalmente se levantaba para continuar limpiando otras partes de la casa, pero siempre regresaba para verificar que todo estuviera en orden. A la hora del almuerzo, Isabela se preparó un bocadillo en la cocina, pero en lugar de comerlo cómodamente en la mesa, regresó al despacho y almorzó sentada en la silla frente al escritorio. Don Antonio estaba cada vez más confundido. ¿Qué tipo de persona era Isabela García? A las 5 de la tarde sonó el timbre de la mansión. Era un repartidor con un paquete. Normalmente Isabela habría atendido, pero explicó por el interfono que el dueño de la casa no estaba y que debía volver al día siguiente. Don Antonio se dio cuenta de que Isabela tenía miedo de dejar el reloj sin vigilancia, incluso por los pocos minutos necesarios para recibir una entrega. Estaba protegiendo su reloj como si fuera su propio tesoro. Media hora después, Isabela recibió una llamada que la hizo llorar. Don Antonio solo pudo escuchar su parte de la conversación, pero entendió que había problemas graves en su casa. Los padres de Isabela estaban a punto de perder la panadería porque no podían pagar una deuda de 25.000 euros al banco. Isabela lloraba mientras hablaba por teléfono, explicando que no tenía ese dinero y que su salario no sería suficiente ni de lejos. Don Antonio la vio mirar desesperadamente a su alrededor y por un momento sus ojos se posaron en el reloj sobre el escritorio. «Este es el momento», pensó don Antonio. Ahora Isabela haría lo que habían hecho todos los demás. Incluso con las mejores intenciones, la desesperación la llevaría a ese reloj. Pero Isabela hizo algo que don Antonio no esperaba. Se levantó de la silla, se acercó al escritorio y cubrió el reloj con un paño. Lo ocultó con determinación, como si quisiera eliminar la tentación. Luego regresó a su silla y continuó llorando en silencio. Don Antonio se dio cuenta de que Isabela acababa de renunciar a la posibilidad de salvar a su familia antes que traicionar su confianza. Y él ni siquiera sabía quién era realmente esa chica extraordinaria. Escribe en los comentarios, ¿has tenido que elegir alguna vez entre hacer lo correcto y resolver tus problemas? Don Antonio permaneció sentado frente a los monitores, completamente conmocionado por lo que acababa de presenciar. En 78 años de vida, había conocido a miles de personas, pero nunca había visto a nadie comportarse como Isabela. La chica acababa de renunciar a la oportunidad de salvar a su familia antes que violar su confianza. Isabela aún estaba sentada frente al escritorio cubierto, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el teléfono. Don Antonio entendió que estaba pensando en cómo decirles a sus padres que no podía ayudarlos. Esa imagen le llegó directo al corazón. Por primera vez en años, don Antonio sintió algo que creía haber perdido para siempre. Emoción genuina. Bajó de su escondite y se dirigió a la entrada principal, haciendo ruido como si realmente estuviera llegando. Isabela corrió a su encuentro, los ojos aún rojos, pero tratando de ocultar su turbación. Inmediatamente se disculpó por el reloj
explicando que lo había encontrado sobre el escritorio y había tenido miedo de dejarlo desprotegido. Don Antonio le preguntó si todo estaba bien, si había pasado algo durante su ausencia. Isabela vaciló por un momento, luego sonrió forzadamente y dijo que todo estaba perfecto. Don Antonio insistió, notando que parecía alterada, y finalmente Isabela se derrumbó. Entre lágrimas, le contó sobre la llamada de sus padres. Su pequeña panadería estaba en crisis desde hacía meses. La llegada de una cadena de supermercados a su pueblo había reducido a la mitad los clientes. Ahora el banco quería cerrar la panadería porque no podían pagar una deuda de 25.000 euros. Isabela explicó que había venido a Barcelona precisamente por eso, para ganar dinero suficiente para ayudar a la familia. Pero con su salario de empleada doméstica y los gastos universitarios, solo podía enviar 250 euros al mes a casa. Nunca sería suficiente para salvar la panadería. Don Antonio escuchaba en silencio, el corazón apretándosele cada vez más. Esa chica trabajaba 16 horas al día entre la universidad y el trabajo doméstico. Vivía en una habitación alquilada con otras 2 estudiantes. Se alimentaba de bocadillos y pasta simple, todo para ayudar a la familia y realizar el sueño de licenciarse. Poco después, Isabela y su esposo Alessandro habían solicitado adopción. Por una serie de coincidencias burocráticas, les habían entregado a Sofía con una nueva identidad. Nadie sabía de la confusión inicial. Lorenzo miró a Sofía, que lo observaba con sus ojos verdes inocentes. Su hija estaba viva. Su hija siempre había estado viva y había crecido a pocos kilómetros de él sin que él lo supiera. Pero el doctor Rossi añadió que había algo más que debía saber. El error no había sido completamente casual. El doctor Rossi cerró la puerta de su oficina y regresó al escritorio con el aire de quien está a punto de revelar un secreto terrible. Explicó que poco después de la explosión había recibido la visita de un hombre elegante que se identificaba como abogado de la compañía de seguros de Lorenzo. El hombre tenía documentos convincentes y conocía detalles privados de la familia. Dijo que quería evitar a Lorenzo el trauma de ver a su hija en esas condiciones. El doctor, joven e inexperto, le había creído. El hombre también había ofrecido una donación sustancial para el hospital. Poco después, el mismo hombre había regresado con otros documentos, diciendo que la niña superviviente del otro accidente debía ser entregada rápidamente a una familia y que ya había encontrado una pareja perfecta, Isabela y Alessandro. Lorenzo se dio cuenta de repente del alcance de la manipulación. Alguien había orquestado todo, haciendo que Sofía terminara con Isabela y Alessandro lejos de él. Cuando el doctor describió al hombre, alto de unos 55 años con cabello gris y una cicatriz en la mano derecha, Lorenzo lo reconoció inmediatamente. Era Roberto Castellano, su ex socio en los negocios, el hombre que había despedido y denunciado por malversación justo antes de la explosión. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Castellano siempre había envidiado el éxito de Lorenzo y había jurado venganza cuando fue desenmascarado. Escribe en los comentarios, ¿has vivido alguna vez una traición que cambió tu vida para siempre? El doctor Rossi reveló otros detalles inquietantes. Después de que Sofía fuera entregada a la familia de Isabela, Castellano continuaba viniendo regularmente al hospital. Una vez lo había escuchado decir por teléfono que Lorenzo nunca debía saber que la niña estaba viva, que su sufrimiento era el precio a pagar. Lorenzo apretó los puños. Castellano no solo le había robado millones de euros, sino que también le había robado 6 años con su hija. 6 años de amor, de crecimiento, de momentos irrepetibles que nunca volverían. Isabela, que había escuchado todo en silencio, intervino diciendo que Lorenzo debía pensar primero en Sofía. La niña necesitaba estabilidad, no venganza. Lorenzo miró a Sofía, que había escuchado sin entender realmente lo que estaba pasando. La niña lo miraba con sus ojos verdes inocentes y le sonrió llamándolo papá de nuevo espontáneamente. El corazón de Lorenzo se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Su hija lo había llamado papá otra vez
y esta vez sabía que realmente era su hija. Le dijo dulcemente que no había hecho nada malo. Al contrario, había hecho algo maravilloso. Había regresado con papá. Pero mientras abrazaba a Sofía, Lorenzo sabía que la batalla apenas había comenzado. Debía enfrentar a Castellano, pero primero debía entender cómo manejar la situación con Isabela, que había criado a Sofía como su hija durante 5 años. El viaje de regreso al palacio estuvo cargado de tensión y silencio. Sofía dormía en el asiento trasero, ajena al terremoto emocional que había sacudido la vida de los adultos a su alrededor. Cuando llegaron al palacio, Lorenzo llevó a Sofía al cuarto de huéspedes y la acostó besándole dulcemente la frente. Por primera vez en 6 años, estaba dando las buenas noches a su hija. La emoción era tan intensa que tuvo que salir de la habitación para no estallar en llanto. En el salón, Isabela estaba sentada en el sofá con las manos temblando mientras sostenía una taza de té. Lorenzo se sentó frente a ella, ambos conscientes de la conversación difícil que debían enfrentar. Isabela explicó que Sofía era su vida, la había criado desde que tenía 8 meses. Era la única familia que le quedaba después de la muerte de Alessandro. Lorenzo respondió que entendía su dolor, pero que Sofía también era su hija. Había perdido 6 años con ella, 6 años en los que había llorado su muerte y visitado una tumba vacía. Isabela replicó que había pasado 5 años amando a Sofía, como si fuera de su propia sangre, cuidándola cuando estaba enferma, consolándola cuando tenía miedo, enseñándole a caminar y a hablar. Alejandro se detuvo frente a la ventana mirando el jardín oscuro. Se enfrentaban a un dilema imposible. ¿Cómo resolver la situación sin destruir a Sofía? Ambos amaban a la misma niña, ambos con derechos legítimos, pero aparentemente incompatibles. Entonces, Lorenzo tuvo una idea. Le preguntó a Isabela si necesariamente debían elegir. Sofía necesitaba a ambos, a él porque era su padre biológico, pero también a ella porque era la única madre que había conocido. Propuso que se convirtieran en una familia, los 3 juntos. No hablaba de matrimonio, sino de vivir juntos como familia, de criar a Sofía juntos. Isabela no tenía casa ni trabajo, y en el palacio había espacio para todos. Isabela inicialmente protestó diciendo que no podía aceptar su caridad, pero Lorenzo le explicó que no era caridad, era una necesidad. Sofía necesitaba estabilidad, y la única estabilidad posible era tenerlos a ambos en su vida. Isabela reflexionó largo tiempo, luego preguntó qué pasaría con Castellano. No podían dejar que lo que había hecho quedara impune. Lorenzo se tensó al nombre de su ex-socio, pero Isabela tenía razón. Si no lo detenían, podía intentar separarlos de nuevo o destruir otras familias. Decidieron que enfrentarían a Castellano juntos, con Sofía a salvo, pero presente para mostrarle lo que había causado con sus juegos crueles. Si crees que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, dale like y comparte esta historia. Al día siguiente, Lorenzo descubrió que Castellano vivía en una villa en las afueras de Roma, comprada con el dinero robado. Esa noche, mientras Sofía dormía, Lorenzo e Isabela se prepararon para el encuentro que finalmente cerraría el círculo de la venganza de Castellano. Era hora de enfrentar el pasado para proteger el futuro de Sofía y de su nueva familia. La villa de Castellano estaba iluminada con luces suaves cuando Lorenzo e Isabela llegaron la noche siguiente. Habían dejado a Sofía con el mayordomo de Lorenzo, después de explicarle dulcemente que debían arreglar un asunto importante para su futuro juntos. Cuando Castellano abrió la puerta, su rostro se transformó de la sonrisa cordial a la expresión de puro terror al ver a Lorenzo. El hombre balbuceó una sorpresa mientras Lorenzo le dijo con voz helada que debía hablar con él sobre su hija Sofía. Castellano los hizo entrar al salón de su villa, amueblado con muebles costosos, probablemente comprados con el dinero robado a Lorenzo. Cuando Lorenzo le dijo que Sofía estaba viva y que la había encontrado, el rostro de Castellano reveló pánico total. El hombre se desplomó en un sillón, la cara entre las manos. Bajo presión, Castellano confesó todo. Cuando Lorenzo lo había despedido y denunciado, había perdido todo: esposa, hijos, reputación.
Quería que Lorenzo también sintiera el mismo dolor. Había orquestado el intercambio de identidades, los documentos falsos, la entrega a Isabela y Alessandro. Isabela le gritó que Sofía era solo una niña inocente, preguntándole cómo había podido usarla para su venganza. Castellano explicó que pensaba que creciendo lejos de Lorenzo estaría mejor, que no quería hacerle daño, sino solo hacer sufrir a Lorenzo. Lorenzo se acercó a Castellano, la rabia hirviendo en su pecho. Le dijo que había robado 6 años de su vida con su hija. 6 años en los que había llorado sobre una tumba vacía mientras ella crecía creyendo ser huérfana. Castellano admitió arrepentirse cada día, que cuando había visto cuán destrozado estaba Lorenzo, había entendido que se había excedido, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lorenzo sacó el teléfono y le mostró a Castellano que estaba grabando la conversación. Le dijo que acababa de confesar todo: secuestro, falsificación de documentos, corrupción. Pasaría el resto de su vida en prisión. Pero antes de llamar a la policía, Lorenzo quiso decirle algo. Su venganza había fallado porque en lugar de destruir su familia, había creado algo aún más hermoso. Sofía había tenido una madre maravillosa que la había amado como su propia hija. Y ahora los tres eran una familia más fuerte de lo que nunca habrían sido antes. Explicó que Isabela y Sofía vivirían con él, que Sofía tendría el padre biológico que merecía y la madre que la había criado con amor. Castellano había intentado romper una familia, pero había creado una nueva. 4 meses después, el Palacio Benedetti estaba completamente transformado. Isabela había aceptado vivir allí como familia extendida y gradualmente ella y Lorenzo habían descubierto que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. No era amor romántico, al menos no todavía, pero era respeto, afecto y una dedicación compartida hacia Sofía. Sofía había aceptado la situación con la simplicidad típica de los niños. Lorenzo era su papá biológico e Isabela era su mamá del corazón. Y para ella esto era perfectamente normal. Castellano había sido arrestado y condenado a 12 años de prisión por sus crímenes. Antes de ser llevado, había escrito una carta a Lorenzo pidiendo perdón y agradeciéndole por no haber buscado venganza física. Una tarde de primavera, mientras Sofía jugaba en el viñedo, Lorenzo e Isabela estaban sentados en la terraza viendo el atardecer. Reflexionaban sobre cómo habría sido si Sofía nunca se hubiera presentado en la puerta esa noche. Lorenzo habría seguido siendo un hombre amargado que odiaba al mundo e Isabela aún estaría sin hogar con una niña que criar sola. El destino tenía caminos extraños. A veces las cosas más hermosas nacían de las situaciones más dolorosas. Isabela comenzó a decir algo sobre su futuro juntos. Luego se sonrojó y se detuvo. Lorenzo la miró con ternura, diciéndole que no sabía qué les deparaba el futuro, pero que la respetaba enormemente y que Sofía la adoraba. El resto lo verían con el tiempo. Sofía corrió hacia ellos, el cabello castaño brillando al sol, llamándolos a ambos para que vinieran a jugar con ella. Lorenzo e Isabela se miraron sonriendo. Esa niña los llamaba a ambos con los nombres que representaban amor, no biología. Se levantaron y corrieron al viñedo donde Sofía los esperaba con los brazos abiertos. Una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y consolidada en el amor más puro, el de una niña que había reunido 2 corazones rotos y los había ayudado a sanar juntos. La historia de Lorenzo, Isabela y Sofía demostraba que a veces las segundas oportunidades llegan vestidas de tragedias y que el amor realmente puede nacer de las circunstancias más improbables. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho creer en la fuerza del amor familiar, dale like y comparte. Lorenzo, Isabela y Sofía demuestran que las familias no se construyen solo con sangre, sino con amor, dedicación y la voluntad de luchar juntos. Suscríbete para más historias que celebran el poder de las segundas oportunidades y muestran que el amor puede nacer incluso de las situaciones más difíciles. Activa la campanita. Recuerda, a veces las personas que menos esperamos se convierten en las más importantes de nuestras vidas. Nunca subestimes el poder del destino
y la importancia de abrir el corazón a las posibilidades inesperadas. Cada mañana se levantaba a las 6 para estudiar. Luego pasaba la tarde en las oficinas de la organización Vázquez, aprendiendo de don Antonio cómo transformar el dinero en esperanza. La panadería de sus padres había sido salvada y ahora prosperaba gracias a un programa de la organización que apoyaba a pequeños comercios en pueblos con dificultades. Miguel y Carmen García no sabían que su salvación había llegado a través de su hija, porque Isabela había pedido a don Antonio mantener el anonimato incluso con ellos. Isabela había completado su licenciatura en Bellas Artes con matrícula de honor, pero había descubierto que su verdadera pasión era ayudar a las personas. Bajo la guía de don Antonio, había aprendido a evaluar proyectos benéficos, gestionar donaciones, crear programas de apoyo para familias necesitadas. La organización había ayudado a cientos de familias en esos 6 meses. Niños enfermos que habían recibido tratamiento gratuito, jóvenes talentos que habían conseguido becas de estudio, ancianos solos que habían encontrado asistencia. Isabela se había dado cuenta de que cada historia era similar a la suya. Personas honestas que se encontraban en dificultades y solo necesitaban una oportunidad. Don Antonio, por su parte, había recuperado la alegría de vivir. Ver a Isabela crecer en su nuevo papel le había devuelto el entusiasmo por sus proyectos. Ya no se sentía un hombre solo y amargado, sino un mentor que estaba formando a su sucesora. La relación entre don Antonio e Isabela se había convertido en la de un abuelo y una nieta. Almorzaban juntos cada día discutiendo sobre filosofía, arte y el significado de la vida. La mansión de las colinas de Barcelona se había transformado de un mausoleo silencioso en una casa llena de vida. Un día de primavera, mientras revisaban juntos los proyectos de la organización para el año siguiente, don Antonio le dijo que debía hacerle una confesión. Le explicó que la prueba del reloj no había sido la primera vez que la había observado. 4 meses antes de contratarla, don Antonio había hecho investigaciones profundas sobre ella. Había contratado a un investigador privado para seguirla durante una semana. El investigador había informado que Isabela siempre compartía la comida con las compañeras más pobres, que ayudaba a una señora mayor del edificio con la compra que había dado sus ahorros a una compañera de universidad para pagar un examen médico. Don Antonio había entendido ya entonces que Isabela era especial. La prueba del reloj había sido solo la confirmación final de lo que ya sabía. Había encontrado al heredero moral que buscaba desde hacía años. Isabela sonrió, no enfadada por haber sido vigilada, sino conmovida por el hecho de que don Antonio hubiera visto algo bueno en ella antes incluso de conocerla personalmente. Don Antonio sacó un último documento del cajón. Era un proyecto que tenía en mente desde hacía años, pero que nunca había realizado. Quería crear una red de jóvenes como Isabela por toda España, personas honestas y determinadas que pudieran gestionar organizaciones benéficas en sus regiones. El proyecto se llamaba Red de Esperanza, y debería identificar y formar a una nueva generación de filántropos que compartieran los valores de don Antonio e Isabela. Isabela miró el proyecto con los ojos brillando. Era perfecto. En lugar de concentrar todo el poder en una sola persona, crearían una red de personas excepcionales que llevarían esperanza a cada rincón de España. Esa noche, mientras cenaba con don Antonio en la terraza que dominaba las luces de Barcelona, Isabela pensó en el viaje increíble que la había llevado de ser una empleada doméstica, haciendo guardia a un reloj, a una mujer responsable de cambiar miles de vidas. La prueba de don Antonio había revelado mucho más de lo que ambos imaginaban. No solo había descubierto la honestidad de Isabela, sino que había creado un vínculo que llevaría esperanza a personas que ni siquiera sabían que la necesitaban. Don Antonio miró a Isabela sonriendo mientras contemplaba las luces de Barcelona a lo lejos. Tenía 78 años, pero por primera vez se sentía inmortal. Su herencia más importante no era el dinero o las propiedades, sino los valores que había transmitido a una chica extraordinaria que los llevaría adelante durante generaciones. Isabela alzó la vista y se encontró con los ojos de don Antonio. Sin decir una palabra,
Ambos sabían que habían encontrado lo que buscaban. Una familia construida no sobre la sangre o el interés, sino sobre la confianza, el respeto y la compartición de un sueño común. La prueba del reloj había terminado, pero su historia juntos apenas había comenzado. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho reflexionar sobre el valor de la honestidad, dad like y compartid. Isabela y don Antonio demuestran que aún existen personas en las que se puede confiar en este mundo. Suscribíos para más historias que llegan al corazón. Activad la campanita. Recordad, la honestidad no es solo una virtud, es una inversión en el futuro. Quien hace lo correcto cuando nadie mira, es una persona sobre la que se puede construir un mundo mejor.